ágil como un volante en los techos de barrancas. Jugaba el niño Luchín con sus manitos. Bueno, todos en Bluebird, el micro de niñas y adolescentes primero. Entrevistábamos recién a alguien que nos hablaba de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, vinculado especialmente a los temas de laborales y a la no explotación y el no trabajo infantil. Y ahora tenemos también un invitado muy especial, porque hemos trabajado durante muchos años con la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, y queríamos, dentro de los temas de nuestro micro de derechos de niños, niñas y adolescentes, entrevistar a Lisandro Cotone, que es co-secretario de la Secretaría de Infancias y Adolescencias Trans y sus familias de la Federación. ¿Me escuchás bien, Leandro? Hola, ¿qué tal? Sí, acá estoy, soy Lisandro. Lisandro. Bueno, Lisandro es varón trans y activa por las infancias y adolescencias trans desde que tiene 19 años. Esta temática que vamos a abordar es de suma importancia, dado que tiene que ver con la vivencia interna de cada persona, lo que le permitirá tener una vida digna y plena. ¿Querés contarnos, como para empezar, cuál fue tu experiencia, que es la que te lleva a convertirte en una activista y militante de esta temática, Lisandro? Sí, totalmente. Bueno, a mí siempre me ha llamado la atención, ¿no?, que siempre en los medios siempre se nos presentaba a las personas trans adultas, sobre todo a las mujeres trans, ¿no? Nunca veías a un chique o a un chico trans, siempre eran mujeres adultas. Entonces cuando luego conocí cuando conocí que existía la comunidad trans, yo tenía en ese momento 15 años, y la poca información que había me daba a entender que la gente trans era gente que tenía alguna discapacidad o que tenía algún problema mental, que era la información que había en ese entonces. Y yo me había quedado muy mal, porque era la información que circulaba, que era muy precaria. Y luego de años de negarme a mí mismo y a quien yo era, me di cuenta que el único camino era el aceptar mi identidad autopercibida. Y así fue como, bueno, luego de una lucha porque después fue hacer que mi familia comprendiera cuál era mi identidad, pude conocer a la Federación Argentina LGBT, donde acompañaron a mi familia, me acompañaron a mí, y yo me dije, bueno, ¿cómo puede ser que existamos las infancias y adolescencias trans y que la sociedad no lo sepa? Y después vi una estadística muy interesante que decía que el 76% de las personas trans se autopercibe y expresa antes de los 18 años. Y sin embargo, seguimos acostumbrados y acostumbradas a ver solamente personas trans adultas. ¿Qué pasa en ese medio, en ese proceso de invisibilidad, ¿no? Así que en nuestro espacio lo que hacemos es brindar contención y acompañamiento a las familias, hacemos asesorías, entrevistas, un poco para que nos cuenten cómo se sienten, y les facilitamos el acceso a la Ley de Identidad de Género 26743, que es la ley que protege a todas las personas trans y que es inclusiva hacia las infancias y adolescencias. Porque, por ejemplo, hay veces que instituciones creen que tenés que tener el cambio de DNI hecho para que respeten tu identidad autopercibida, y es con solo pedirlo. Y incluso aclara, sobre todo en infancias y adolescencias, ¿no? Que es algo que la verdad me ha cambiado la vida, y le ha cambiado la vida a cientos de chicos que hemos atendido a través de la SECRE, y cambia tu forma de vivir y tu forma de ser cuando te enteras que existe esa ley. Así que... ¿Vos me estás escuchando bien? Sí, ¿se me escucha? Ah, bueno, qué suerte, porque a veces perdía un poquito como el sonido y la imagen, no sé, estas comunicaciones son complicadas. Bueno, lo que me gustaría saber es, desde tu trabajo en la Federación, ¿qué dificultades notás que tienen las niñas y sus familias al momento de manifestar la identidad de género? Bueno, una cosa que afecta mucho siempre es la desinformación que hay en la sociedad,
la falta de ESI. Porque primero que a las familias, a nadie le enseñan cómo es tener un hijo de la diversidad sexual, ya sea que te diga que es gay o que te diga que es trans, y hay muchos caminos que uno puede tomar sin querer, como por ejemplo mi mamá, cuando vio que yo me estaba expresando de manera más masculina, como a mí cuando yo nací me asignaron el género femenino, me quería poner faldas, me decía maquillate un poquito, y siempre lo decía con la mejor intención del mundo, para ver si por ahí tenía baja autoestima o algo, y al final yo me sentía súper incómodo cada vez que me ponían esas prendas de ropa, y al final, nada, como que hasta que se dio cuenta de que cuál era mi identidad, pasó mucho tiempo. Y la desinformación también no solamente pasa en las familias, sino que pasa en las instituciones educativas. Y lo que pasa es que muchas veces la desinformación deriva en discriminación, en no querer respetar la identidad autopercibida de alguien, el no querer acompañar. Y de hecho, lamentablemente, las personas trans sufren una gran expulsión del hogar. Durante mucho tiempo hay una estadística hecha por la Red Latinoamericana de Trans y del Caribe, que cuenta que, sobre todo en mujeres trans, hay una estadística más o menos entre el 44 y 70% de expulsión del hogar en mujeres trans entre los 13 y los 17 años. Es decir, hablamos de adolescencias que son expulsadas de sus hogares por expresar una identidad de género distinta a la que se le asignó al nacer. Y es terrible pensar que por algo tan íntimo como para una persona pueda llegar tanto dolor, porque una vez uno pierde la posibilidad... ¿Cuál es tu consejo para las familias que tienen un niño o una niña o un niñe que notan que puede haber dudas con su identidad de género o que está en proceso de cambio? Bueno, lo que nosotros siempre proponemos es escuchar y acompañar desde el amor y la afectividad. Por ejemplo, si te dice que prefiere un nombre autopercibido, tratarle por ese nombre, y si en algún momento eso puede llegar a cambiar, por ejemplo, en infancias, en niños más chiquites, aceptar ese proceso hasta que finalmente el chique se decida por unos pronombres y un nombre autopercibido. Pero es muy importante el respeto, la escucha, el acompañamiento. Al final mi mamá siempre dice que es como un pedido de amor, que a veces hay que verlo como si fuera un desafío más de ser un mamá o de ser papá, que es acompañar en su camino hacia su identidad y esa forma de vivir su vida a las infancias y adolescencias. Y que sepan que no están solos, que hay muchísimas infancias y adolescencias trans alrededor del mundo, y lo importante que es ese acompañamiento. Porque yo te estaba contando esta expulsión del hogar que muchas personas trans vivieron, y que aún hoy en día sigue pasando lamentablemente. Cuando uno acompaña a esa identidad, está cambiándole la vida, porque el chique ya no tiene que tener miedo de que va a ser expulsado de su hogar, o que va a tener que abandonar sus estudios para ponerse a trabajar siendo menor de edad, es decir, caer en la explotación infantil, sino que va a poder saber que tiene una familia atrás, haciéndole un respaldo afectivo amoroso, muy importante. ¿Cuál es el acompañamiento que ustedes hacen de las familias desde la Federación Argentina LGBT? ¿A qué dirección, a qué teléfono, a dónde se pueden contactar los papás, les mamás que tengan alguna duda sobre cómo actuar con sus hijos? Bueno, pueden contactarnos por Instagram. Nuestro Instagram es Infancias y Adolescencias Trans, así nomás, @Infancias y Adolescencias Trans. Y les puedo dejar mi número de teléfono, que es 11 67 92 93 24. Si quieren lo repito de vuelta. También puede haber algún adolescente o adolescente que tenga alguna duda y que quiera contactarse con ustedes directamente. Y también puede haber a veces docentes, ¿no? ¿Existe en el Ministerio de Educación algún acompañamiento para los docentes en estos casos? Bueno, hace poco, desde la Secretaría, hicimos un trabajo en conjunto al proyecto Spotlight, en el que nos pusimos en contacto con el Ministerio de Educación para hacer un contenido de 2 capítulos que se llama Nuestra ESI Trans, que lo hicimos en conjunto, yo y un chico trans de acá de la SECRE, con una organización que se llama La Nuestra Fútbol Feminista. Hicimos 2 capítulos hablando de cómo es ser trans dentro de la escuela, dentro del deporte, y también
siendo una feminidad dentro del deporte. Y ahí hablamos de no solamente son audios, podcast para escuchar, que uno también lo puede pasar por WhatsApp o lo puede pasar por la radio, como uno desee, pues estás también pensando en las escuelas rurales, sino que además viene con una guía en PDF, todo gratuito, para poder, con actividades, profundizando en la temática, y además está en YouTube con intérpretes de lengua de señas de Argentina. Lo hicimos lo más accesible posible y justamente habla de la inclusión a la comunidad trans dentro de las instituciones escolares. Bueno, te agradecemos muchísimo, Lisandro. Es Lisandro Cotone, cosecretario de la Secretaría de Infancias y Adolescencias Trans y sus familias de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Bueno, aquí tienen un espacio de comunicación en Café con Luber, donde vamos a seguir bregando juntos por les niñes y adolescentes, primero por todos los derechos para todas las niñas. Un abrazo grande y muchas gracias por esta entrevista. Muchísimas gracias por el espacio. Saludos. Frágil como